Y gracias a Damián Cepeda, exdirigente nacional del Partido Acción Nacional, con quien he hablado mucho de temas de seguridad cada vez que vienes, es decir, cada lunes. Bienvenido, Damián. ¿Cómo estás, Juan? Qué gusto en saludarte. Pues unas últimas 24 horas muy complicadas, muy vertiginosas, con este abatimiento del líder de un grupo de la delincuencia, uno de los criminales más peligrosos de todo el mundo, del Mencho, de Nemesio Ceguera, y las reacciones que se registraron en algunos estados de la República, y la respuesta del gobierno, que es lo más importante, ¿no? Que responda ante estas situaciones. ¿Cómo ves la situación en estos momentos? ¿Qué implica la detención del Mencho a nivel nacional y a nivel internacional? Con mucho gusto. Mira, a mí me parece que esta noticia evidentemente es la noticia más importante en términos de el crimen organizado y seguridad pública que hemos visto en este sexenio. Yo empezaría, para hacer un análisis profundo, que me gustaría hacerlo, reconociendo a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas federales que participaron por este acto. O sea, es lo que muchos de nosotros estuvimos diciendo por mucho tiempo: al crimen organizado se le combate y se le tiene que buscar desarticular, no se le debe dejar actuar. Y creo que cuando actúan las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Federales, pues se requiere dar ese respaldo, ¿no?, a esa actuación, porque se está haciendo su trabajo, es la principal función que tiene un Estado, brindar seguridad, y eso pasa por combatir al crimen organizado. Entonces, mi primer punto es un reconocimiento, así, sin ningún tipo de pero, ¿no? Sin peros. No, por supuesto que no. Ahora, dicho eso, claro que hay un análisis que hacer. A mí me parece que debemos de analizar el poderío que ha desplegado el crimen organizado en el país, y nos tenemos que preguntar cómo es que llegaron a eso. ¿Y qué te respondes? Que los dejaron actuar. O sea, ¿Desde cuándo dirías tú? Yo diría desde hace mucho tiempo. ¿Desde pero los 20 del siglo pasado con la goma de opio? Abiertamente, Juan, te digo que creo que el sexenio anterior particularmente cambió y abiertamente tuvo una política de abrazos, no balazos, que probó ser un fracaso, y que yo celebro que se esté alejando el gobierno actual, aunque sean del mismo partido. Porque creo que si bien ¿Y el de hay Calderón? Señalamiento, no, el de Calderón sí combatía el crimen. Pero fue la guerra contra el crimen que exacerbó la violencia en el país. Se podría decir que lo que hoy pasó es un ejemplo de lo que pasaba con Calderón. No, se combatió el crimen. Yo creo que las labores de inteligencia son muy distintas, y además el secretario de Seguridad de Calderón está detenido en los Estados Unidos por su colusión con el crimen. Eso pasó después. Hoy está señalado el bueno. secretario de Gobernación de López Obrador de haber puesto al líder del crimen organizado de secretario de Seguridad Pública en su estado. Y se tiene que investigar. El secretario de la Marina está señalado. Y se tiene que investigar. Porque sus sobrinos estaban... Pero me estás diciendo que los resultados de lo que se vive hoy son del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y no del de Calderón, Damián. Yo sí creo que se fortaleció el cártel O sea, a pesar de que el secretario de Seguridad trabajaba para la maña, a pesar de que se incrementaron el número de homicidios, a pesar de que se fraccionó el combate contra la delincuencia organizada y operaron las fuerzas federales a favor de un grupo que es el cártel de Sinaloa. Primero, el sexenio de López Obrador tuvo casi el doble de homicidios que el de Calderón, por más que no les guste reconocer, es el sexenio más violento en la historia del país. Segundo, tuvo señalamientos muy fuertes, abiertamente tuvo esta política de no combate, no se combatió el crimen organizado. Lo que yo estoy diciendo no es que fuera perfecto en el pasado, pero tú te puedes ir sexenio por sexenio y puedes ver criminales abatidos y células criminales que fueron atacadas. De hecho, por eso luego se hace la división de los cárteles y los nacimientos de los nuevos. No estoy diciendo, yo no defiendo esa política, pero de que combatieran el crimen, sí. Ese secretario de Seguridad Pública traicionó al país. Creció el crimen con Calderón. Se convirtieron en franquicias las células criminales. Sin duda, Juan, pero si me dejas articular la idea... Un minuto antes del corte, todo tuyo. No te voy a interrumpir, Damián. Bueno, yo creo que el sexenio de López Obrador dejó crecer, el fortalecimiento es nunca antes visto, no había un cártel tan fuerte como este, y lo que creo es que lo que debe de hacer este gobierno es eso: combatir al crimen, no abrazarlo, no dejarlo que se fortalezca. Eso lamentablemente creo que hizo Morena, y hoy hace bien en separarse. Tercero, me parece a mí que es correcta la colaboración con Estados Unidos, esa que les molestaba tanto y que decían que se invadía la soberanía. No es así. El crimen organizado es un ente global y tenemos que colaborar, claro, siendo responsable el gobierno mexicano, como pasó aquí, pero abiertamente aceptando las propias con Fuerzas intercambio Armadas. de inteligencia, ¿no? Claro, pues eso es lo que habíamos venido diciendo. Qué bueno que se haga. Cuarto, me parece que no basta con descabezar, que exactamente es la crítica del pasado. Hay que aprender del pasado. Lo que se tiene que hacer es desarticular entes en conjunto
no nada más el jefe, sino subjefes, los terceros, cuartos, jueces corruptos, inteligencia financiera y un eslabón que no han querido combatir, que me parece que es muy importante, que es los políticos corruptos que protegen al crimen, porque es impensable el avance del crimen sin alcaldes, gobernadores, funcionarios que los han protegido. Y sobre eso, 20 segundos, pero el que hayan operado como respuesta al abatimiento del Mencho en algunos municipios, yo creo que tiene que ver con que hay policías coludidos, ¿no? 15 segundos. El que se haya fortalecido un ente en el país y otras organizaciones es inexplicable sin la corrupción de políticos, que los metan al bote. Y funcionarios. Porque si no, simplemente van a, Gracias, Damián, nos van queda a la pausa. sustituir a ese jefe. Gracias. Anímate.